La iniciativa de reforma judicial es contraria al derecho internacional y afectaría gravemente a la sociedad mexicana y a la protección de sus derechos. Aunque este video es un poco largo, vale la pena que lo veas completo, pues una inadecuada reforma al Poder Judicial podría afectar seriamente los derechos de las personas. Primero hay que explicar qué es y por qué es tan importante la independencia judicial. Es una garantía que se relaciona con el derecho humano a ser escuchado por un tribunal independiente e imparcial. La independencia judicial implica que los jueces puedan resolver imparcialmente y conforme a derecho, libres de intromisiones indebidas o injerencias políticas. Su importancia se debe a que es necesaria para que los jueces puedan impartir justicia y proteger derechos humanos. Por eso, no es un privilegio de los jueces, al contrario, es una garantía de la sociedad para que puedan acceder a una justicia adecuada y se protejan sus derechos. Entonces, cualquier ataque a la independencia judicial es un ataque a los derechos y garantías de las personas. ¿Y por qué la reforma es contraria a la independencia judicial? Veamos. La reforma propuesta por el Ejecutivo plantea una serie de cambios estructurales del Poder Judicial Federal y de las entidades federativas. Revisemos 7 puntos de la reforma que debilitarían la independencia judicial. El primero de los puntos de la reforma es que todos los jueces, tanto federales como locales, incluidos los ministros, sean elegidos por voto popular. Los candidatos que contenderían serían designados por los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Actualmente, los jueces y magistrados federales son designados a partir de concursos rigurosos y muy competitivos. Según el derecho internacional, la elección de jueces debe basarse exclusivamente en su mérito y capacidades profesionales. Además, los procesos de selección de jueces deben basarse en criterios objetivos que evalúen las aptitudes y cualidades de los candidatos. La propia Constitución mexicana exige que se garantice la idoneidad en la designación de jueces. ¿Pero qué pasa con la elección popular? ¿Es un mecanismo válido? Bueno, organismos internacionales han manifestado que la elección popular de jueces pone en riesgo su imparcialidad y es problemática para la independencia judicial. Por ejemplo, porque se politizaría el procedimiento y se propiciaría que los juzgadores tengan que agradecer a los partidos que los apoyan. Entonces, elegir jueces por voto no aseguraría su idoneidad, independencia e imparcialidad, ya que es un proceso de selección que no está basado en el mérito, capacidades profesionales ni en la idoneidad de la persona para el cargo. El único criterio de selección sería que el candidato obtenga la mayoría de votos, sin que necesariamente sea el más preparado ni con el mayor mérito para ser juez. Además, se arriesgaría la imparcialidad de los jueces ante la presión que pudieran tener de corresponder a quienes los apoyaron para llegar al cargo. Por lo tanto, no se garantizaría que los tribunales estén integrados por las personas más aptas para administrar una adecuada justicia y proteger los derechos de las personas. Por ello, la elección popular de jueces no es un mecanismo compatible con la independencia judicial ni con los estándares internacionales de derechos humanos. Un segundo punto de la reforma es que todos los actuales jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación sean sustituidos por los que sean electos por voto popular en una elección extraordinaria. Es decir, habría una destitución masiva de todos los jueces federales. ¿Por qué esto es problemático para la independencia judicial? Bueno, una de las garantías de la independencia judicial, reconocida tanto por el derecho internacional como constitucional, es la inamovilidad en el cargo. En términos sencillos, implica que el juez tenga garantizado su cargo hasta que se acabe su nombramiento o alcance la edad de retiro, y que solo podrá ser destituido si incurrió en una causa grave de disciplina o incompetencia. Sin embargo, para separar a un juez del cargo debe existir un procedimiento previo que cumpla con el debido proceso y que permita apelar la decisión. Tribunales y organismos internacionales han reconocido que la destitución colectiva de jueces de manera arbitraria o las reformas legales que provoquen una terminación anticipada en el cargo vulneran la independencia judicial. Entonces, la reforma provocaría una destitución masiva de jueces federales sin que exista una de las causas válidas que lo justifique, ni que medie un procedimiento por el cual los jueces puedan defenderse, lo que sería abiertamente incompatible con la garantía de inamovilidad e independencia judicial. Un tercer punto de la reforma es que se elimine el haber por retiro para los actuales y futuros ministros de la Suprema Corte. Actualmente, la Constitución prevé este derecho. El haber por retiro es un pago o pensión que reciben los jueces al concluir su encargo.
Tanto el derecho internacional como diferentes cortes nacionales, incluida la mexicana, han reconocido la trascendental importancia de garantizar a los jueces una adecuada pensión cuando terminen su cargo, para proteger su independencia. Un juez que no tiene garantizado un futuro económico seguro ve afectada su estabilidad y puede debilitar su independencia. Por esa razón, eliminar el haber por retiro para los ministros significaría desconocer un derecho constitucional y una obligación internacional para asegurar su independencia. Un cuarto punto de la reforma es que los jueces de distrito y magistrados de circuito no adquieran inamovilidad. ¿Qué significa esto? Actualmente la Constitución reconoce que, si al concluir el primer nombramiento, los jueces y magistrados federales son ratificados, solo pueden ser separados del cargo por las causas previstas y bajo el procedimiento establecido en la ley. En otras palabras, el primer periodo sería de prueba, y si el juzgador es evaluado positivamente y es ratificado, adquiere inamovilidad. Sin embargo, la reforma propone que los jueces y magistrados duren 9 años en su cargo y que al finalizar puedan participar en su reelección. Es decir, nunca adquirirían inamovilidad, siempre estarían en un estado de provisionalidad. Organismos internacionales han coincidido que la provisionalidad de jueces es problemática para la independencia judicial, mientras que la Suprema Corte Mexicana ha reconocido que la posibilidad de los jueces de adquirir inamovilidad después de ser ratificados constituye una garantía constitucional. Ahora, la reforma propondría un sistema de reelección indefinido. Sin embargo, una comisión formada por la Barra Americana de Abogados ha advertido sobre los efectos negativos de la reelección para la independencia judicial. Esencialmente porque en cada periodo los jueces se sentirían presionados a resolver conforme a lo políticamente popular y no conforme a la ley, con el fin de ser reelectos. Por esa razón, la propuesta de un sistema de reelección de jueces federales es contrario a la independencia judicial. Primero porque desconoce su garantía constitucional a adquirir inamovilidad y los pondría en una situación permanente de provisionalidad. Y segundo, porque los sometería a presiones indebidas para poder ser reelectos. Cómo resolver conforme a lo políticamente popular y no conforme a la Constitución, con el fin de ganarse el voto. Un quinto punto de la reforma es crear un tribunal de disciplina, en sustitución del Consejo de la Judicatura, para asumir las funciones disciplinarias. Se propone que las resoluciones de este tribunal no puedan ser revisadas. Actualmente, la Constitución permite que la Suprema Corte pueda revisar las decisiones sobre remoción de magistrados y jueces adoptadas por el Consejo de la Judicatura Federal. Con la reforma, cualquier resolución que sancione o destituya a un juez sería definitiva. Sin embargo, diversos instrumentos internacionales y la opinión de expertos de las Naciones Unidas coinciden en que debe garantizarse la posibilidad de revisar las decisiones tomadas por estos órganos disciplinarios. La importancia de garantizar la revisión de las decisiones es para permitir una adecuada defensa al juzgador y evitar que por medio de resoluciones arbitrarias se interfiera indebidamente en su independencia. Por lo tanto, resulta contrario a la independencia judicial la propuesta de que las resoluciones de un eventual tribunal de disciplina sean inatacables. Un sexto punto de la reforma es establecer como causa de sanción para jueces que realicen actos contrarios al interés público. Ahora bien, conforme al derecho internacional, los procesos disciplinarios deben resolverse con base a las normas de comportamiento judicial, aunque los jueces no deben ser sancionados por el contenido de sus resoluciones. Además, se ha considerado que los fundamentos vagos y ambiguos permiten interpretaciones amplias y abusivas que debilitan la independencia judicial. Por esa razón, ir en contra del interés público es un motivo de sanción vago y ambiguo que dará lugar a resoluciones arbitrarias contra jueces, quienes no sabrán a ciencia cierta qué puede o no ser un acto contrario al interés público. Adicionalmente, este fundamento no se relaciona a una norma de conducta judicial, sino que implicará revisar el contenido de las sentencias de los jueces para determinar si tuvo un efecto contrario al interés público. Aún más grave es que este fundamento es contrario a la obligación constitucional de los jueces de amparo de proteger derechos humanos. La Constitución no dice que los jueces no puedan amparar a personas contra actos transgresores de derechos humanos cuando se vaya en contra del interés público. Sin embargo, se les podrá sancionar por amparar a una persona cuando a juicio del Tribunal de Disciplina actúen en contra del interés público. Esto pondrá en un serio dilema a los jueces. Se enfrentarían a la decisión de cumplir con la Constitución y proteger a una persona contra un acto o norma inconstitucional o negar el amparo por temor a ser sancionados. Pues definir el interés público es muy ambiguo y vago. Por ejemplo, una ley generalmente puede considerarse de interés público, como ha reconocido la Suprema Corte. Y no obstante, es parte de las funciones del juez de amparo conceder la protección constitucional contra normas cuando sean contrarias a la Constitución.
Entonces, con la reforma, los jueces temerían conceder un amparo contra leyes aún siendo inconstitucionales por temor a ser sancionados. Indudablemente, esta medida comprometería la independencia e imparcialidad de los jueces e implicaría un monumental retroceso en la protección de los derechos humanos. Finalmente, un séptimo punto de la reforma es que los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que no estén contemplados en la ley sean extinguidos y sus recursos sean destinados a un eventual fondo de pensiones para el bienestar. El derecho internacional, diferentes cortes nacionales y la Corte mexicana han coincidido en que la autonomía en la gestión de recursos y un presupuesto suficiente es parte de la independencia judicial. Según informó la Suprema Corte, algunos de los fideicomisos tienen la finalidad de pagar prestaciones laborales, financiar remodelación de tribunales y divulgar las sentencias y publicaciones de la Corte. Así, la reforma pretende captar recursos administrados por el Poder Judicial para su funcionamiento para destinarlos a fines trazados por los otros poderes, lo que pondría en riesgo su adecuado funcionamiento. Por lo tanto, la reforma implicaría una injerencia en la autonomía del Poder Judicial para administrar su presupuesto, y que a su vez afectaría su adecuada asignación de recursos. La reforma plantea serios retrocesos para la independencia judicial y la protección de derechos humanos. El debilitamiento de la independencia judicial no es algo que solo afecte a los jueces, pues el último afectado será la sociedad. Las personas verían obstaculizado su derecho a acceder a una justicia completa e imparcial y no tendrían jueces independientes e imparciales a quien acudir para que se protejan sus derechos. Por ello es importante repensar una reforma judicial apegada a los estándares internacionales y constitucionales que fortalezca la independencia judicial y la eficiente administración de justicia. ¿Pero tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con la iniciativa de la reforma judicial? Hazme saber tu opinión en los comentarios. Y si quieres saber más, te invito a revisar la página centinelajurídico.com, donde encontrarás un reporte completo, con todos los fundamentos y fuentes que sustentan el análisis expuesto en este video. Se cierra la sesión.